al segundo módulo de las sesiones de este seminario, Saberes de Origen Textil, y en este caso vamos a empezar con Olga Zulka. Un gusto, ahora la vamos a presentar. Primero le vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Rocha Valverde de Casa Colsan Gilitla Ixba para que nos recuerde los orígenes de este seminario y nos dé la bienvenida a este segundo módulo. Adelante. Muchas gracias, Giovanna. Gracias a ustedes que se han conectado nuevamente a esta segunda parte, en esta sexta sesión del Seminario de Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia, el textil indígena de Abyayala, epistemología, cosmovisión, identidad y resistencia, que se organiza desde el Colegio de San Luis a través de la Casa Colsan Gilitla Ixba, en la Huasteca Potosina de México, al oriente de este país, y estamos organizándola en esta ocasión con la Red de Resistencias Indígenas. Aquí está Giovanna, que va a continuar presentando a Olga Zulka, que en esta ocasión es a quien tenemos como conferencista. Gracias, Giovanna, y muchas gracias, Olga. Gracias, Eduardo. Te cedo la palabra, Giovanna. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues recordarles que este seminario tiene el objetivo de seguir construyendo los caminos del conocimiento del textil indígena en Abya Yala. Lo estamos haciendo desde una perspectiva de diálogo de saberes. No es solamente un seminario académico, sino que estamos reuniéndonos con diferentes personas e instituciones que se dedican tanto al estudio, conservación, gestión o difusión sobre el textil indígena. Y hemos estado conversando y seguiremos haciéndolo alrededor de los acercamientos, investigaciones o acciones alrededor del textil. Y bueno, obviamente que sigamos construyendo nuestras redes y nuestros saberes y reivindicando los saberes de los diferentes pueblos que componen nuestro Abya Yala y que servimos como apoyo para eso. Es de interés de la Casa Colsan Gilitla y pues de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas dentro de los valores que tienen. En esta ocasión y para nuestra alegría, contamos con la presencia de la doctora Olga Zulka. La voy a presentar. Olga Zulka es doctora en Humanidades con orientación en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, es magíster en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología e Historia en los Andes por la Flaxo Ecuador, y es licenciada y profesora en Historia también por la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en Educación Intercultural Bilingüe de América Latina por la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia y de la Universidad Indígena Intercultural. Es profesora asociada a la Cátedra de Historia Indígena Americana y Extraamericana en la Universidad Nacional de Tucumán y es investigadora con categoría 3, integrante del Comité Nacional de Conservación Textil de Chile también, y responsable de la creación de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios dentro de la Universidad Nacional de Tucumán y pertenece al pueblo Coya. Aquí vemos un pequeño brochazo de esa larga y muy dedicada trayectoria de la doctora Olga. Esta presentación que nos va a dar hoy día explora la persistencia del tejido prehispánico específicamente en el Valle Calchaquí de Argentina. Resalta su rol como práctica milenaria e identitaria viva. Se enfoca en cómo encuentros entre tejedoras revitalizaron esta tradición. Finalmente, propone futuras investigaciones sobre la relación tejido-identidad a través de la iconografía y la lectura de los textiles como valiosos materiales para la educación intercultural. Muy bienvenida, Olga. Es un gusto de nuevo, te lo comento, tenerte acá. Y bueno, te cedemos el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, todas y todos. Mi agradecimiento en especial a quienes están organizando este seminario Textiles de la Abya Yala, a la Casa Colsan y a la Red de Resistencias Indígenas por realizarme esta invitación y poder compartirles esta intervención de hoy. Bueno, si ustedes quieren, vamos a compartir la pantalla de mi presentación. Bueno, mi intervención, como les decía, está referida a la producción textil en una comunidad de tejedoras y tejedores de Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina, tradición y modernidad. Es importante comentarles que esta investigación es producto de mi tesis doctoral que he finalizado el año pasado.
Bueno, ¿dónde se centra este proyecto? ¿Cuál es el espacio del cual se ha trabajado? Estamos hablando de la provincia de Tucumán, en ese mapa de Argentina. Tucumán está ubicada al noroeste de la República Argentina. ¿Y quiénes son los protagonistas de este proyecto? Si bien la centralidad es la producción textil, pero no podemos soslayar quiénes están detrás de esta producción, de su elaboración, que son tejedoras y tejedores de nuestro Valle Calchaquí. Así se denomina este espacio cultural, social en esta parte de la provincia de Tucumán, que ahora vamos a ver dónde está ubicada. Concretamente, acá en el cursor les señalo, esta es la localidad de Amaicha del Valle, pero también se trabajó en áreas circundantes, ¿sí? Amaicha del Valle está ubicada dentro de la provincia de Tucumán, al noroeste. Y en particular es interesante señalar que 7 de las comunidades indígenas que se autorreconocen como diaguitas calchaquíes están ubicadas en esta región, en este noroeste de la provincia de Tucumán, quienes se autorreconocen como diaguitas calchaquíes. Es importante además decirles que su presencia, la presencia de estas comunidades es ancestral. Cuando decimos ancestral, es anterior a la conformación del Estado argentino y en particular estas comunidades comienzan un proceso de reetnización, de refuncionalización y de reinvención de sus identidades indígenas a partir de los años 80 del siglo XX, cuando se produce el retorno de la democracia en nuestro país. Quienes son parte de este proyecto, estas tejedoras y tejedores, están incluidos dentro de una cooperativa denominada La Pachamama. Esta cooperativa tiene sus inicios allá por el año 1986 y en esa época conformaban cerca de 96 artesanos, no solamente dentro del campo textil, sino encontramos también ceramistas, ebanistas, cesteros, que estaban incluidos dentro de esta cooperativa. También es importante señalar que no solamente se ha trabajado con esta localidad de Amaicha del Valle, sino que allí en el mapa podrán ver otras localidades aledañas como Encalilla, El Tío, Colalao del Valle, alguna de esas localidades. Por supuesto que también es la misma cooperativa donde están incluidos estos artesanos y artesanas, señalan ellos mismos unas grandes problemáticas que encierran al interior de ella y que tiene que ver con la inexistencia por ahí de un banco de lanas, poder tener una mayor capacitación, también formar recursos humanos, ¿sí? Sin embargo, hay algunas cuestiones resueltas al interior de las cooperativas que tiene que ver con cómo se distribuye los ingresos de esa cooperativa, ¿sí? Un 85% corresponden al artesano, quien elabora, o artesana, quien elabora el producto, un 10% a quien atiende a la cooperativa y un 5% que va a quedar para la cooperativa. Vamos a ver cómo planteamos el problema y en realidad este trabajo tiene que ver con un trabajo de diagnóstico que se realizó allá por el año 2004, cuando nos movía desde nuestra universidad, desde la Facultad de Filosofía y Letras, con mi equipo, nos movía el poder saber si las prácticas textiles que realizaban en esta región del Valle Calchaquí seguían vigentes. Y no solamente poder registrar esta práctica, sino también poder interesarnos si qué factores incidían si esta práctica comenzaba a un proceso de debilitamiento. Bueno, es así que se realizó este trabajo de diagnóstico teniendo en cuenta los trabajos arqueológicos que se habían realizado en la zona, también la documentación histórica
y el trabajo etnográfico. Bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, nos empezamos a plantear preguntas que tienen que ver con ese problema. Por un lado, según las fuentes arqueológicas, ¿sí? Nos preguntábamos si estas evidencias arqueológicas que se han encontrado daban cuenta de la importancia de la producción textil en la región. Y por otro lado, según los hallazgos encontrados, la presencia de técnicas textiles permitía argumentar una continuidad hasta el presente. Y respecto a las fuentes documentales, también con ello nos preguntábamos si qué impacto habían tenido la incorporación de nuevas herramientas al campo tecnológico textil, teniendo presente que con la llegada del conquistador se habían introducido nuevas herramientas tecnológicas y cómo habían impactado estas. Esa era nuestra pregunta, nuestra búsqueda, ¿sí? Para investigar. Por otro lado, si era posible hablar de la presencia de obrajes o chorrillos o una producción artesanal domiciliaria para el área estudiada. Sobre esta nomenclatura vamos a definirla un poco más adelante respecto a precisamente a esta nomenclatura que manejamos. La documentación histórica, por el otro lado, nos ofrecía importantes indicios sobre la presencia, por ejemplo, de elementos como ropa de enjerga o bayeta, que continuamente aparecía en esa documentación. Como también aparece en la documentación histórica una reglamentación sobre el trabajo de los indígenas e indígenas en relación a esta producción textil. Y entonces encontrábamos que para la historiografía nacional, es decir, del puerto de Buenos Aires, se resistía a hablar de o dar por lo menos visibilidad a la importancia de la producción textil en la región. Y respecto a las fuentes etnográficas actuales, también nos preguntábamos si estas prácticas de alguna manera han contribuido a la construcción y a la preservación de la memoria y de la identidad cultural en la región, por lo menos en esta zona. Bueno, esas eran las preguntas o por lo menos los planteos que nos habíamos propuesto al iniciar este trabajo de investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteábamos con este trabajo? Un objetivo general que era examinar las transformaciones de las prácticas textiles tradicionales, analizando cómo éstas contribuyen a la preservación de la identidad cultural, a la memoria colectiva y la resistencia. De ello se desprenden objetivos específicos que tienen que ver con comprobar la existencia de una articulación entre la tradición textil del pasado con el presente, donde juega un rol preponderante la memoria y la identidad. Por otro lado, es demostrar que la tejeduría no solo constituye un bien comercializable, sino que también es un conocimiento ancestral. Y otro objetivo específico tiene que ver con identificar la presencia de un lenguaje textil que organiza y articula la relación del tejido con la tejedora. En base a estos objetivos, en base a poder delimitar el problema y la información etnográfica que teníamos, nos planteamos 3 hipótesis que son las que van a guiar el trabajo y que son las que están anunciadas aquí. En primer lugar, si hay una articulación entre esa tradición textil del pasado con el presente, donde juega un rol preponderante la memoria y la identidad. Memoria e identidad son 2 ejes indisolublemente ligados, no solo como parte de un constructo colectivo, sino individual y que se gesta estrechamente con ese contexto sociocultural. Por otro lado, la otra hipótesis que nos planteamos es que existe un lenguaje textil que organiza
y articula la relación del tejido con la tejedora. Y cuando hablamos del lenguaje textil, nos estamos refiriendo a la cualidad del textil, a las técnicas, a la codificación del color, a la organización del diseño. Es decir, que estaríamos en presencia de un texto, ¿sí? Que puede ser una fuente de información, de lectura e interpretación. Y finalmente, la otra hipótesis, si existe una significativa tradición textil en el Valle Calchaquí, pues la misma tuvo continuidad desde época prehispánica, si nos demostraron los hallazgos arqueológicos, pasando por la etapa colonial hasta llegar a la actualidad. Esto era lo que nos planteábamos como hipótesis. De acuerdo con la metodología que hemos aplicado para este proyecto, es que nos centramos en datos cualitativos que se han recogido de observaciones directas, observaciones de participantes, registros, entrevistas abiertas y semiestructuradas, ¿sí? Que se llevaron a cabo durante un trabajo de campo desde el año 2004 hasta el año 2022, en que hacemos un corte para hacer este trabajo. Ahora, seguramente muchos se preguntarán por qué ese largo tiempo de trabajo con la comunidad y el proyecto de investigación, porque aquí se gestó en forma espontánea una convergencia de intereses entre la academia y la comunidad de tejedoras y tejedoras que vamos luego a explayarnos más adelante. También se ha utilizado como metodología el método histórico para el análisis y la crítica de las fuentes documentales. Se han analizado 53 documentos coloniales que están en el archivo histórico de la provincia de Tucumán. Ellos pertenecen a la sección judicial como testamento y a la sección administrativa y protocolos. En realidad, este método histórico no estuvo centrado en solamente centrarnos en esa documentación histórica, sino que nos interesaba poder establecer siempre una comparación con ese pasado y con el presente. También como método utilizado hemos seguido la propuesta de Cayón, que habla de una etnografía compartida. Esto es una convergencia de intereses e intercambios de conocimientos mutuos entre los sujetos indígenas y los investigadores, estableciendo un diálogo permanente y una retroalimentación, ¿sí? Que privilegia la diversidad de análisis sin que esto implique ni la arrogancia académica ni tampoco la trivialización de las posturas indigenistas. Este método supuso partir de la idea de que también las comunidades indígenas producen conocimiento, producen teorías y son tan válidas como las que produce la academia. También para la entrada al campo, es decir, cómo entramos al terreno para trabajar. Y aquí viene esto lo que les comentaba recién. Esta entrada se gestó conjuntamente entre la academia y este grupo de tejedoras y tejedores que nos movió una serie de intereses. A nosotros nos interesaba indagar si esta práctica seguía vigente en el valle, si se había alterado, cuáles eran los factores que habían provocado esta alteración, las técnicas permanecían vigentes, etcétera. Y a las tejedoras y tejedores les importaba, o por lo menos la preocupación de ellas se centraba en que esta práctica venía debilitándose y querían revitalizarla. Entonces así fue una confluencia de intereses donde mutuamente empezamos a trabajar conjuntamente. Bueno, esto llevó, por supuesto, observaciones, registro fotográfico,
que llegamos a la idea de pensar en encuentros de tejedoras y tejedores que comenzamos a partir del año 2009 a gestar estos encuentros. ¿Sí? La idea era juntarnos para transmitir una práctica que se venía debilitando. Bueno, ¿quiénes participaron de este proyecto? Tejedoras y tejedoras de un rango de edad entre los 90 y 14 años de edad. En su mayoría, bueno, acá en este proyecto, 30 personas, de las cuales 25 mujeres y 5 varones. La mayoría de ellos no terminó en gran medida, sobre todo las personas mayores, terminaron su formación primaria, menos la escuela secundaria, y algunas sí alcanzaron una formación superior. Por supuesto que esto no significó una limitación, por el contrario, debemos destacar la experticia y el conocimiento que estas tejedoras y tejedores han adquirido en cuanto a operaciones matemáticas y de cálculos, además de nociones de química y de biología, cuando también trabajan con el proceso tintorio. Bueno, esta fotografía ilustran algunos de nuestros encuentros gestados desde el 2009 hasta el presente, de estos encuentros de tejedoras y tejedoras de nuestro valle. Juntarnos para poder transmitir esta práctica a las próximas generaciones, que era lo que requería la comunidad y que necesitaba que la academia pudiera acompañar este proceso. ¿Qué pasa con respecto a esta producción textil desde la historia? Los textiles sabemos que requieren un estudio integral y holístico, ¿sí? Principalmente no solo desde el campo antropológico, porque entendemos que la antropología nos puede brindar importante información acerca de su funcionalidad, desde las materias primas, desde los significados, y bueno, las funciones también de los textiles, pero también necesitamos del campo histórico para poder vislumbrar las distintas variaciones que han sufrido esta producción en el tiempo, ¿sí? Y finalmente también corroborar la vigencia de su práctica. Por ello hemos utilizado las fuentes documentales del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros hemos podido vislumbrar para el siglo XVI, y esto siguiendo un poco la idea de Sofía de Rosier, que dice que en el siglo XVI, cuando se produce la conquista española para esta región en los Andes, se introduce una nueva tecnología como el telar a pedal, se introducen nuevas materias primas como la lana de oveja, y también se van a prohibir de alguna manera algunas significaciones que se van a plasmar, iconografía plasmada en el tejido. Pero dice Sofía de Rosier, los conquistadores jamás sospecharon que en el mismo corazón de los textiles, en el entrecruzamiento de los hilos y en el modo de realizarlos, se hallaban informaciones más o menos conscientemente codificadas, y que eso escapó al control del conquistador. Bueno, yo les decía que nosotros para el área estudiada contamos con una abundante documentación histórica, como son las ordenanzas de González de Abreu de 1576, las cartas anuas de 1609 y 1614, las ordenanzas del oidor de la Audiencia del Plata, Francisco de Alfaro, que constituyen no solamente información sobre la producción textil en la región, sino también en la última, sobre todo la de las ordenanzas de Francisco de Alfaro, hace referencia al trabajo y sobre todo a la explotación a la que eran sometidas las poblaciones indígenas
respecto al trabajo textil, de lo que se ha llamado la mita textil o la mita de plaza, cuando eran obligadas, sobre todo las mujeres, a realizar hilados y tejidos en las plazas de los pueblos. Bueno, esta documentación a menudo aparece en los documentos que también hemos consultado en el archivo histórico de la provincia de Tucumán. Siguiendo la nomenclatura de Neues Candel Tour referida a la producción de los textiles para el Cusco colonial, ella establece claramente esta diferencia entre obrajes y chorrillos, siendo las dos instituciones traídas por la colonia y que vamos a ver presente en el territorio de los Andes, en la región mesoamericana. La diferencia entre obrajes y chorrillos es que en los obrajes se realiza toda la producción textil, ¿sí? Mientras que en los chorrillos se realiza solamente una parte de esa producción textil, es decir, que la producción que sale de los chorrillos es un textil que no está terminado, que no está acabado. Y por supuesto, encontramos dentro de esta nomenclatura del chorrillo como algo, como un término muy complejo, desde el momento en que, si bien aparece con mucha fuerza a finales del siglo XVIII y va a continuar en el siglo subsiguiente, encontramos distintas variaciones. Los denominados chorrillos hacienda, que eran muy similares a los obrajes. Sin embargo, allí se realizaba una parte de esa producción y por lo general se trataba de unidades familiares que estaban ubicadas dentro de las haciendas, ¿sí? Y con una baja división del trabajo de quienes se encargaban de hacer distintas fases, digamos, de esa producción. Mientras que el chorrillo viviendas se podían ubicar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y aquí, en estos chorrillos viviendas, esta actividad de la producción textil era compartida con otras actividades, como por ejemplo la molienda, la producción agrícola o ya sea una pulpería o chichería en las áreas urbanas. Y finalmente estaban los chorrillos pinacos, que eran los lugares donde se efectuaba el teñido solamente de los tejidos. Consideramos que para la región estudiada es muy probable que hayan existido chorrillos, ¿sí? El chorrillo vivienda para la producción textil, que utilizamos como marco teórico para realizar el estudio de este proyecto. Bueno, nos interesaba poder encontrar un episteme en clave indígena porque entendemos que los textiles son textos que pueden ser leídos e interpretados al tiempo que forman parte de un sistema que posee códigos, posee signos y significados. Y entonces para ello escogimos dos marcos epistemológicos que nos permitieron analizar los textiles desde esta parte de los Andes. Por un lado, la propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la sociología de la imagen y por otro lado, la propuesta de la corporalidad del textil analizado por una serie de antropólogas, entre ellas Verónica Cereceda, Sofía de Rosier, Denise Arnold, la maestra Elvira Espejo, entre otras. Con respecto a la propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui, ella nos dice que el colonialismo hoy nos ofrece, o por lo menos tiene una función muy peculiar con respecto a las palabras. Las palabras encubren y en realidad no designan, ¿sí? Y es decir, que la propuesta desde la sociología de la imagen es que se brinda a través, como marco teórico, que la cultura visual puede analizar la realidad social. Ella dice que las imágenes y en particular los textiles se presentan como los medios más propicios para transponer ideas, ¿sí? Donde esta imagen visual expresa
momentos, fragmentos de una realidad que ha escapado a la conquista, pero también se ha mantenido rebelde al discurso totalizante e integrador de las ciencias sociales. En ese sentido, tomamos un concepto que ella maneja desde esta postura, el concepto del Ochiji, para hacer referencia a que el Ochiji es un espacio donde hay una convergencia de ideas, pero que no necesariamente estas ideas se entrelazan, se mezclan, sino que conviven en ese espacio. Y en este caso, con respecto a los tejidos, entendemos que los tejidos forman parte de dos mundos, de un mundo indígena y de otros mundos. Es un saber práctico y también es un conocimiento teórico. Los textiles nos acompañan en la vida y nos acompañan en la muerte, es decir, que están en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Hay prendas femeninas y hay prendas masculinas. Los tejidos pueden ser hilados a la izquierda, como el hilo yoke, y son hilados a la derecha. Tienen un anverso y tienen un reverso. Es decir, que a través de este episteme que nos ofrece Silvia Rivera Cusicanqui, podemos entender por qué los tejidos de aquí de nuestra región pudieron seguir existiendo con técnicas prehispánicas, con telares criollos introducidos por la conquista, con materias primas utilizadas en pelos de camélido, como fueron las materias primas originales, pero también con lanas acrílicas y con pelos de ovejas. También los textiles de esta región son también entidades vivas. Y esto nos conduce a la idea que nos proponen una serie de antropólogas que hablan de la corporalidad del textil, expuesto ya por los trabajos de Verónica Cereceda sobre la comunidad de Isluga en el altiplano chileno, ¿sí? Cuando ella analiza y abre el debate de considerar al textil como un ser vivo, o los trabajos de Sofía de los Ciervos, quien se centra en los textiles del norte aymara, los textiles aymaras del norte de Potosí, cuando nos hace pensar de la idea de que o el tejido es algo vivo y que si se corta se muere. O también los trabajos de Denise Arnold, Juan de Dios Yapita y Elvira Espejo, cuando analizan los tejidos de la comunidad aymara de Cacachaca, al pensar y al analizar que el poder fertilizante que tienen los tejidos de poder hacer brotar, ya sea niños, animales, ¿sí? O productos agrícolas. Bueno, esto es lo que a nosotros nos ha servido para poder analizar estos textiles de esta zona que hemos analizado y hemos trabajado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pongo aquí algunos testimonios recogidas por estas tejedoras y nos dice una de ellas: cuando muera, quiero que me entierren con mis usos y mis telas, ¿sí? Hay una relación estrecha que se establece en la tejedora con ese tejido, ¿sí? Es algo que tiene que ver desde lo afectivo, algo que está en su mundo interior. Inclusive hay algunas tejedoras que nos dicen que deliran con el tejido, como muchas de ellas cuando están enfermas. Es algo que está en ese mundo, ¿sí? Ese mundo que forma parte de ese mundo femenino en el cual se establece esa relación afectiva con el tejido. También está este testimonio de otra tejedora que nos dice: en la adolescencia tejes para lucir y cuando sos mamá tejes para tu niño, con la profundidad del sentimiento de ser madre, ¿sí? Es decir, cómo el textil aparece como un elemento motivador que va cubriendo cada etapa y cada espacio de la vida de esta tejedora, ¿sí? Este es una demostración de esa creatividad femenina
que va realizándose a medida que va pasando por sus etapas en la vida. Bueno, vamos a ir también analizando cuáles han sido los resultados de estos proyectos de investigación y cómo se resuelve esta primera hipótesis que hacíamos referencia respecto a la articulación entre esa tradición textil del pasado con el presente, donde la memoria y la identidad van a jugar un papel importante. Bueno, este proceso de construcción de la identidad sabemos que no se da por única vez ni para siempre, sino que es un proceso de continua reconstrucción donde la memoria colectiva juega un papel preponderante, pero también esa memoria identitaria que se va pasando dentro de la familia familia de una generación a otra. Así, por ejemplo, como este abuelo hace referencia a esa transmisión con su nieto, ¿sí? Solo mi nieto, dice, de 12 años, puede que continúe con esta tradición. Es la herencia indígena que se identifica con el amor a la tierra y con el tejido, ¿sí? También esta relación, esta articulación del tejido se da con respecto a una identificación con diseños textiles que se van a ir transmitiendo dentro de este proceso de producción, ¿sí? Esta iconografía que se plasma en el tejido y que da cuenta de una identificación con esa cultura diaguita calchaquí a la que ellos sienten esta pertenencia étnica. Por eso esta tejedora que nos dice, para los diseños utilizo guardas incaica, pero también los ordenadores de la naturaleza, suri, cóndores, sapos, serpiente, entendiendo que estos animales aparecen en las iconografías, no solamente en las materialidades del tejido, sino también la arqueología los ha comprobado en la cerámica. Finalmente, es importante también señalar que en esos procesos de reorganización, el tejido ha emergido también como un elemento identitario, ¿sí? Con una práctica que coadyuva a esa autoidentificación dentro de una comunidad de tejedoras y de tejedores yaguitas calchaquíes. Por eso este testimonio, ¿sí? Hago figuras pertenecientes a mi cultura, porque es una forma de mantenernos vivos, de revalorizar esos conocimientos ancestrales, de difundir una parte de nuestra identidad. Y respecto a la funcionalidad del tejido en el pasado y en el presente, hemos podido comprobar que durante los siglos XVII y XVIII es muy frecuente que aparezca el tejido dentro de los circuitos económicos, ya sea dentro de un contexto regional como interregional. Además, también el tejido aparece mencionado en las fuentes documentales como parte de un tributo o bien contribuciones que dan cuenta de la posesión de ciertos bienes, como ese testimonio documental de perteneciente a la sección administrativa lo menciona, ¿sí? Esta mención al papel que desempeñaron los textiles dentro de una economía colonial, dentro de estas contribuciones también, deducimos que no solamente el tejido cumplió o por lo menos se siguió produciendo dentro de estas instituciones como el chorrillo, producción domiciliaria, sino que formó parte de un circuito económico dentro de la amplia región en la que tuvo contacto. Bueno, esta funcionalidad del tejido como dentro de un circuito económico lo vemos también en la actualidad porque forma parte de las economías familiares y así una tejedora nos cuenta que a los tejidos los venden en la cooperativa, pero también los venden en las ferias, en los mercados. Y acá hay algo interesante. Dice, el cálculo del valor lo pone la necesidad. Me falta carne, maíz, mis tejidos pueden tener ese valor. Con el tejido pude criar a mis 8 hijos, ¿sí? Sin duda,
el papel que han cumplido desde el pasado hasta aquí dentro de un circuito económico. Los textiles siguen cumpliendo esa función. El problema muchas veces está quienes consumen hoy ese tejido, que desconocen o no quieren reconocer el valor de esta actividad. Y con ello decimos no desconocer las horas invertidas de trabajo, que a menudo pueden involucrar 10 o 12 horas de trabajo, dependiendo de la prenda que realizan. Si se trata de un poncho, esto demora días, semanas, de mucho trabajo, sin dejar de mencionar que no todas ellas se dedican exclusivamente al trabajo de la producción textil, sino que realizan otras tareas, que sea ya sea la cría de animales, el trabajo en las huertas o también un trabajo asalariado. Y por otro lado, también todo lo que requiere la preparación de una producción, de una prenda que se va a elaborar, desde la preparación de esa materia prima, del lavado, pasando por el desengrase, el blanqueo, el hilado, etcétera, ¿sí? Y podemos finalmente mencionar, en cuanto a la funcionalidad, la función social. Los textiles siguieron teniendo una centralidad en cuanto a vinculado a lo ceremonial. Cada acontecimiento de la vida de estas tejedoras y tejedores del valle, ya sea nacimiento, matrimonio o muerte, el tejido forma parte de esos sucesos, ¿sí? Y esto es importante, sobre todo vinculada a la tarea, a la función ceremonial durante el mes de agosto, aquí donde es el mes dedicado a la Pachamama, donde hay una particularidad de hilado que se hace a la izquierda o hilo zurdo, que están viendo allí en la figura, esa figura en Z, y de ese hilado en particular tiene un significado. Si yo utilizo una prenda que está hilada a la izquierda, es que significa que me estoy protegiendo contra el mal o contra previniendo enfermedades. Esto también aparece desde épocas prehispánicas y se ha mantenido hasta la actualidad. La segunda hipótesis, referida a si existe un lenguaje textil que organiza y articula la relación del tejido con la tejedora. Hemos dicho que esa expresión está mediada por el tema de la cualidad del textil, el diseño, las técnicas, el color, etc. Sin duda que si nosotros observamos en esta práctica, el textil está estrechamente vinculado al territorio, ¿sí? Así tenemos este testimonio. Ahora estoy criando mis propias ovejas para tener mejores hilos. En noviembre será la primera esquila. Me capacité con gente de agricultura familiar. Si la oveja está bien alimentada, la lana será fina. Sin duda, el interés de esta tejedora en obtener buena calidad de fibras la lleva a tener un nexo inexorable con su terruño, pues de él van a depender buenas pasturas, suficiente agua, que van a proveer, ¿sí?, una adecuada alimentación a sus ovejas. A este conocimiento se le suma dónde realizar estas pasturas, en qué época del año, ¿sí? Y esto las une evidentemente con el conocimiento de su territorio. Siempre pensar de que si se obtiene una buena fibra de alta calidad, el tejido va a tener más valor. Este nivel de lectura e interpretación es lo que Denis Sarno nos habla de la textualidad, ¿sí? La textualidad dada por el género, la textura, la cualidad táctil que tiene ese textil. Por otro lado, también entendemos que existe una conexión del tejido con la tejedora a través de la oralidad. Hay una comunicación, un vínculo que se establece teniendo presente esa idea de sentirlo como un ser vivo. De esta manera, se puede advertir que cuando se está frente a elaborarse un tejido, lo primero que realizan las tejedoras es pensar con antelación qué se va a crear,
qué función va a tener y para quién está dirigido. Y así recogemos este testimonio de una joven tejedora que nos dice: cuando alguien viene a pedirme una prenda, le pregunto si lo quiere para trabajar, para protegerse o para lucirse. Una vez que sé todo eso, empiezo a hacer cálculos y diseños. Bueno, respecto a la última hipótesis que hemos planteado para este proyecto, tiene que ver si existen pruebas, si existe una significativa tradición textil en esta parte del valle que tiene continuidad desde épocas prehispánicas, pasando por el periodo colonial hasta la actualidad. Bueno, aquí, por supuesto, la arqueología nos ha brindado evidencias muy claras de la presencia de textiles prehispánicos para el momento del 1000 al 1430 después de Cristo, fragmentos encontrados en un cementerio denominado el sitio arqueológico del Pichao. Esto está en la región, en la zona de Colalao del Valle, también dentro del área estudiada, textiles pertenecientes a inhumaciones. Respecto a la documentación colonial, mencionábamos en algún momento de nuestra exposición la documentación de Luján de Vargas, donde se registran en esta documentación graves denuncias que presentan caciques y tributarios respecto a la explotación laboral a la que eran sometidos los indígenas vinculados al trabajo del tejido y del hilado. Era agobiante el trabajo en que recaía sobre todo en la población femenina este trabajo, ¿sí? De las horas que implicaban, las obligaciones de entregar cierta cantidad de tejido para estos encomenderos. Este documento nos brinda una importante documentación acerca de cómo era la producción textil en la región. Y por otro lado encontramos documentación del siglo XIX que nos dicen que todavía en los hogares de las áreas rurales existían telares donde se seguía produciendo textiles para el consumo propio. Esto nos permite demostrar que pese a la coyuntura económica que significaron las políticas borbónicas de finales del siglo XVIII, sin embargo, la producción textil siguió funcionando en contexto dentro de un contexto local. Sobre todo la documentación de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, de lo que va de 1770 a 1820 hasta el siglo XIX, también encontramos una importante documentación artesanal referida a la fabricación de pellones que se utilizaban para las monturas y también estaba destinado a un mercado local, regional y extrarregional. Vamos finalizando pensando las miradas y el tejido hoy en esta región. El tejido en esta zona es un trabajo sin duda que sigue cumpliendo un papel fundamental en las economías familiares, ya sea dentro de un circuito local como también regional. El tejido les permitió generar recursos, sostenerse en el tiempo, tal como veíamos el testimonio de esta tejedora que vendía sus tejidos dentro de las ferias o cooperativas, ¿sí? Esto lo han seguido manteniendo hoy como emprendedoras, cada una de ellas con sus tejidos. Y uno de los desafíos que enfrentan hoy las tejedoras y los tejedores de la zona es respecto a este mundo globalizado, mantener la identidad de su tejido. ¿Por qué? Porque, bueno, reconocen que están acechadas por estéticas foráneas, por esa masividad y demanda de un turismo que llega hasta la localidad y muchas veces solicita determinados tejidos que no tienen que ver con su cultura, ajenas a sus iconografías, pero que sin embargo tienen muy en claro cómo dar respuesta a esa demanda turística. A fines del siglo XX vemos que muchas de ellas, motivadas por dentro de las asociaciones y dentro de cooperativas, se van uniendo y para poder
superar dificultades que tienen que ver con la producción de sus tejidos y volver también a ciertas prácticas ancestrales como a los teñidos en tintes naturales y dejar un poco el uso de las anilinas. Bueno, con respecto a las técnicas que han sobrevivido, hay variadas técnicas, desde técnicas de tapiz, faz de urdimbre, las faz de trama, también se han conservado la tela doble, ¿sí? Y por supuesto se han introducido en gran medida el telar criollo, ese telar a pedal, aunque también se ha utilizado como para las fajas ese telar de cintura que es el telar prehispánico. Dentro del uso de los colores de tintes naturales se han utilizado plantas de la región como la jarilla, el algarrobo, bueno, el nogal y también la cochinilla. Bueno, dentro hay todo un mundo de recetas que se han ido transmitiendo de una generación a otra y que dan cuenta de esa transmisión también de conocimientos. Hoy el tejido en la zona atraviesa y transita un proceso de revitalización que vemos año a año poder fortalecerlo desde el 2009, que se hacen encuentros de tejedoras y tejedoras en el valle que van transmitiendo este tejido. Lo que están observando, una tejedora, una especialista en pelero, doña Jacinta Yapura, que hace unos años nos dejó con sus casi 90 años, ¿sí? Y que año a año participaba de nuestros encuentros de tejedores y tejedoras del valle, ¿sí? Estos encuentros dan vida a estos tejidos que año a año se realizan a finales de julio y donde vienen y se concentran distintas tejedoras y tejedores que vienen de distintos lugares que se concentran allí. Como conclusión de este proyecto, podemos decir que este proyecto de largo aliento, les decía, desde el 2004, hacemos un corte hasta el 2022, gran parte tiene que ver con el gran apoyo de esta comunidad de tejedoras y tejedores. Ellos han dado vitalidad a los tejidos, le han dado importancia a esta experiencia y allí ha jugado un papel preponderante la memoria y la identidad para revitalizar esta práctica. Por otro lado, creemos que también las epistemes utilizadas desde la sociología de la imagen como de la corporalidad del textil nos abrió un camino para poder adentrarnos a una interpretación. Es interesante saber de que estas epistemes han sido construidas desde y con las comunidades indígenas andinas. Por eso nos ha servido a nosotros para poder entender estos tejidos al interior, cómo se están funcionando. Por otro lado, también sabemos que los colores condensan saberes, experiencias, significados visuales, funciones, rasgos estéticos y que en ese proceso tintorio también ha jugado un papel la memoria. Finalmente, entendemos que la intención de nuestro trabajo ha sido no solamente dejar constancia de la importancia y la riqueza de esta producción textil en esta zona estudiada, que se ha sostenido en el tiempo, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, sino que ha significado abrir nuevos caminos, nuevas líneas de investigación y por qué no pensar que los textiles pueden ser textos para también servir en los procesos de alfabetización de nuestros niños en la educación intercultural bilingüe. Este proyecto no hubiera sido posible, como les dije, sin nuestras tejedoras y nuestros tejedores de nuestro valle Calchaquí, que nos han abierto y nos han fortalecido este espacio para encontrarnos con el tejido. Yupaychani. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Olga, por esta presentación y por todo el saber que nos compartes en ella. Yo tengo varios comentarios. Lo que normalmente va a seguir aquí en adelante es que pueden hacer sus preguntas por el chat
y Eduardo las va a ir leyendo poco a poco, pero mientras se van animando y mientras se van organizando, em, pues primero quiero hacer un pequeño comentario sobre el tema. Me parece muy interesante, va en toda la línea de lo que hemos comentado aquí en el seminario y lo que es interés pues para las personas que estamos exponiendo en él y que estamos, digamos, en los temas. Hay varios temas muy centrales, como la rednización de las identidades, de los saberes e incluso de las memorias de los pueblos indígenas en Abya Yala. Y me gustaría más adelante si nos puedes profundizar un poco en qué ha consistido, aparte del textil o conjunto con el textil, esos procesos de rednización en esta parte, en Tucumán, en Argentina. Y en especial, y ahí voy a dejar de una vez la pregunta, es relativamente conocido y para las personas que estamos aquí seguramente es relativamente conocido el racismo en general que vivimos contra los pueblos indígenas en Abya Yala y todas las violencias estructurales. Pues me gustaría que me comentaras si eso afecta también la manera en que se entiende el textil y la producción de esos pueblos en tanto son sus saberes, sus epistemes y sus propias herramientas de vida. Me parece muy interesante aquello que mencionas con respecto a la relación entre la identidad, la memoria y las prácticas textiles, ¿no? Y como lo cierras me parece maravilloso. Puede servir como es un texto y como es un lenguaje propio, pues esto también puede servir para alfabetizar. Y eso es una práctica y una propuesta muy descolonizadora, muy valiosa, pero además de la cual nos mencionaste un camino metodológico también que puede irse armando. Entonces, si puedes profundizar en qué manera sería o cómo se podría, más allá incluso de esos saberes occidentalizados de, de los saberes indígenas, ¿no? Es decir, siempre lo pensamos como si fueran textos, como si fueran letras, pero hay otras maneras de saber, de sentir que también enseñan. Por el momento me gustaría preguntarte esas dos cosas, cómo afecta el racismo o cuál relación entre ese racismo y las violencias estructurales sobre el tejido y de ciertos pueblos específicamente, y cómo estos textos servirían para esa alfabetización que nos mencionas. Y antes de dejarte de responder, pues definitivamente me parece que esto de hablar del lenguaje textil y la manera en que los textiles tienen unas codificaciones de color, de diseño, de texturas, pues eso está aquí vigente, ¿no? Eso, digamos, lo hemos sentido mientras tejemos, mientras estudiamos los tejidos, mientras los conservamos, mientras los practicamos. Entonces creo que eso es muy valioso que nos lo dejes saber. Se ve en las manos de las tejedoras que nos muestras y se ve en ese colorido que nos muestras en las imágenes también. Muchísimas gracias y bueno, voy a empezar por eso mientras tanto, Olga. Gracias, Giovanna, por tus preguntas. En primer lugar, tenemos que pensar también en contextos históricos cuando se dan estos procesos de rednización. En Argentina, los procesos de rednización se inician con el retorno de la democracia a nuestro país en el año 1983. Ese proceso de rednización significó que también había que buscar elementos que ayuden a coadyuvar esa identidad. Por un lado, no solamente la historia, ¿sí? Con la documentación podía hablar de una preexistencia, si se quiere, de estos pueblos indígenas en Argentina. También es conveniente aclarar que aquí en Argentina nosotros tenemos un mosaico diverso, ¿no? De comunidades y también procesos históricos distintos, ¿sí? Procesos históricos que capaz que desde otro lado de América Latina tal vez han sentido los procesos del Estado argentino en conflicto con comunidades del sur de nuestro país, es lo que se ha llamado el exterminio de los pueblos indígenas asentados en el sur del país. Y también otro exterminio llevado a cabo en la región del Chaco, que sería la región hacia el noreste de la Argentina. En el norte argentino hubo otros procesos históricos que se iniciaron con la llegada del conquistador en el siglo XVI
y donde se llevaron a cabo, solo para poner ejemplo, las llamadas guerras calchaquíes, donde están involucradas estas comunidades de las que nosotros estudiamos, que lucharon cerca de 30 años de lucha con el conquistador. Eso provocó una desestructuración de muchas poblaciones, traslados de pueblos, ¿sí? Mas no, eso no significó que pudieran, ¿sí? Eh, trabajar, digamos, cortar esa identidad, sino que pudieron mantener más allá de ese traslado de pueblos, más allá de esa violencia estructural del Estado colonial, las comunidades siguieron vivas, transmitiendo saberes y entre ellos el tejido jugó un papel importante. Lo hemos visto con esa documentación que sigue apareciendo, produciéndose en los entornos familiares, en los entornos rurales, pero que se han seguido produciendo hasta la actualidad. Nunca se dejó de tejer y fue un elemento que significó, digamos, identitario porque se transmitió la memoria de las técnicas, quizás de los colores, y esto de que se fue transmitiendo de una generación a otra. Por supuesto que llegamos en el año 1983 con el retorno de la democracia y irrumpe todo un proceso de rendización muy fuerte en toda la Argentina, como el resto de quizás de Latinoamérica en los años 90, con un proceso en el que empiezan a autorreconocerse, ¿sí? A autoidentificarse con una población, una comunidad indígena. Y en ese sentido fue importante el rol que también los tejidos siguieron cumpliendo. Ahora, respecto a la pregunta de estas líneas, de cómo pueden seguir las investigaciones, sin duda, el tejido, pensándolo como un texto para ser leído, puede servir para los procesos de alfabetización de nuestros niños. Bueno, ya Denizar nos lo plantea, ¿no? Para los textiles en Bolivia, sobre todo los textiles aymaras, que se trabaja ahí en la comunidad de Cacachaca, ¿no? Pensando de esta idea de la territorialidad, de toda la información que nos proveen los textiles, ¿sí? Desde estos saberes de la materia prima, desde cómo se confeccionan, desde las plantas, el proceso tintorio, en qué momento del año, qué plantas recoger. Bueno, todo eso nos hace pensar en estos territorios que se conocen, que nuestros tejedores están conociendo y que esto se plasma en el tejido. ¿Sí? Nuestros niños de nuestros valles conocen perfectamente, aprenden desde muy temprana edad a conocer, a practicar el hilado, a tejer, y eso creo que es un elemento importante para poder también utilizarlo en educación intercultural bilingüe. Dentro de las distintas áreas que se pueden, desde conocimientos matemáticos, elementos geométricos que se plasman, iconografías de textiles, los cálculos que se pueden realizar, conocimientos de química, como les decía, ¿no? Que son interesantes, todo en ese proceso tintorio. Bueno, un poco eso, Giovanna. Y por aquí veo que están haciendo comentarios de diferente tipo y creo que además, digamos, es un tema muy interesante y que también las personas que han estado desde el inicio recordarán que es en parte algo que discutía también Eugenia Calquín desde la Mapu Escuela, que va retomando también esos saberes y que definitivamente son diálogos entre unos saberes, pues ya llevamos 500 años de proceso colonizador y seguimos en parte con varios coletazos de eso y pues evidentemente tenemos esa mixtura de nuestros saberes, en nuestro pensamiento, entonces digamos como que por eso nos permitimos también entenderlo de cómo se retoman esos saberes cuando no tenemos una episteme propia prehispánica, ¿no? Eso quedó muy coartado, muy quebrado, muy desestructurado, pero con muchas bases que hemos tenido y por eso la revitalización, porque se ha tenido que volver a sembrar mucha semilla para que crezcan esos saberes y precisamente desde el textil es uno que, como bien lo mencionaste, no parecía que tuviera tanto poder y tanto contenido y no fue tan violentado en cierto sentido. Lo utilizaba mucho para la producción, bueno, hay mucha historia al respecto.
pero tiene todavía mucho contenido de saberes que se ha ido retomando y eso es lo valioso y eso es en parte lo que queremos construir también y reconocer acá. Y para, digamos, ya abrir el micrófono a las demás, cómo se ve afectada la producción de los tejidos con esto que tú mencionabas. Hay mucha relación con, con la naturaleza, medio ambiente, con el entorno biológico y ecológico. ¿Cómo se ve afectada esa producción de los tejidos y de la cestería con los cambios en el medio ambiente, ya sea por el clima, por las sequías, por las transformaciones, pero también por los cambios sociales, como los abandonos de la tierra, las mismas migraciones, o los cambios político-económicos, como la explotación de la tierra, los grandes monocultivos y demás? Esa parte que digamos, no es voluntaria de las mismas personas que lo, digamos, deje de gustar o ya no tengan cercanía con el tejido, sino como que son afectaciones externas, cómo los afectan y cómo esos procesos de resistencia y revitalización surgen allí en Tucumán. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí yo no les comenté, pero por ejemplo, las historias de muchas de las tejedoras y tejedores están atravesados por migraciones, ¿sí? En la década de los años 90, esta comunidad, como toda en Argentina, recibe los coletazos de la aplicación de políticas neoliberales. Esto significa que muchas de ellas buscan mejores condiciones de vida y se trasladan a los centros urbanos, sea Buenos Aires, sea en otras ciudades más populosas del centro del país, y hay toda una generación que migra, ¿sí? Trasladando estos saberes a esos lugares donde se traslada, pero también hay una generación que queda al cuidado de sus abuelos y ellos son los que van a continuar con esta práctica. Esto se suma también a los cambios en el sistema educativo. En el año 1995 se produce una reforma educativa y el tejido sale de las escuelas, de las enseñanzas de las escuelas. Eso también causó un fuerte impacto. Ya no se enseñaba el tejido en las escuelas. Eso tal vez también se sintió, digamos, un cimbronazo y quedó reducido al interior de las familias de tejedoras y tejedoras que siguieron manteniendo esta tradición al interior de sus familias. Obviamente también hubo otras reformas en los últimos años donde el tejido nuevamente vuelve a ser considerado dentro de las escuelas de la enseñanza. También les afecta este cambio climático, sin duda. Hay dificultades para conseguir materias primas propias de la región, como es el pelo de camélido, fundamentalmente de llama. Es costoso el poder conseguir, entonces muchas veces se enfrentan a dificultades de obtener de tener un banco de lana, y con la lana que están mayormente trabajando es el lana del pelo de oveja. También hay una preocupación porque, bueno, de conseguir buenas pasturas para estas ovejas. Obviamente, los impactos de este cambio ambiental también les está afectando el poder conseguir las plantas para como elementos tintorios, la cría de estos animales, hace que también en ese proceso encuentren estas dificultades. Eh, por supuesto que más allá de estas dificultades han ido pudiendo sortear estas dificultades, tratando de resolver, bueno, el poder conseguir, si no consiguen las lanas de pelo de oveja, el seguir o utilizar las lanas acrílicas. Bueno, no tanto ya las anilinas, como hay una vuelta a esa producción más a los tintes naturales. Es decir, que han ido sorteando algunas dificultades, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente aquí hay más preguntas y más cosas que veo que están preguntando. Eduardo, adelante para ir cediendo el micrófono a todo el mundo. Gracias, Giovanna. Antes de dar paso a las preguntas, yo también quiero aprovechar para hacerle una consulta a Olga, y también para dar una notificación, un aviso. Se estuvo publicando varias veces el formulario, ¿no? Esperemos que todos lo hayan podido llenar. Y ahora sí prosigo con la consulta. Olga, hablaste de los procesos históricos, ¿no? En torno a la producción textil en Tucumán. Pero en parte de estos procesos históricos me saltó que no mencionaste nada con relación a la introducción del cristianismo en la región. Y no sé si es porque no sucedió o tuvo una muy baja incidencia,
a diferencia de lo que pasó acá en México, que en verdad permeó mucho a las producciones textiles, ¿no? Y también el contenido que se empezó a manejar en las producciones textiles de origen indígena, pues fue claramente influenciado por el cristianismo, ¿no? O determinado. En este caso, ¿qué sucedió en Tucumán y en la región con la introducción del cristianismo y cómo es que lo sobrellevaron los pueblos indígenas o cómo es que lo articularon en sus propios textiles? Gracias por esta pregunta, Eduardo. Nosotros tenemos aquí una particular presencia, digamos, de órdenes religiosas, jesuitas, franciscanos, mercedarios, que van a acompañar a la conquista. Sobre todo la obra jesuítica va a ser importante en esta parte del valle que han constituido verdaderas haciendas jesuíticas, pero el trabajo de los jesuitas no va a ser tan significativo como ha sido la presencia de el sistema colonial a través de las encomiendas y de los llamados pueblos de indios. Entonces, en su mayoría, nosotros tenemos una presencia, digamos, de trabajos encomenderos que no van a estar bajo, digamos, la orden de un religioso. Y por otro lado, vamos a tener la presencia de haciendas jesuíticas, pero donde el trabajo textil no va a ser significativo, ¿sí? El trabajo allí llevado a cabo en estas haciendas va a estar más vinculado a crías de animales, a producciones de otro tipo, digamos, de trabajo artesanal y en menor medida el trabajo textil. El textil siguió produciéndose dentro de lo que se denominó, por eso yo mencionaba, esta mita textil como una forma de tributo que se pagaba a la corona y que era como un trabajo obligatorio en las plazas de los pueblos donde se los obligaba mayormente a las indígenas a trabajar varias horas en contribución, digamos, como parte de ese tributo. Pero no va a ser tan significativa la presencia, digamos, de esta, sobre todo la presencia jesuítica, en nuestra región que va a influir de alguna manera en la producción textil. Muchas gracias, Olga. Ahora sí pasamos con los comentarios y preguntas de los asistentes. Iniciamos con Lucila Galíndez, Te agradece, dice gracias Olga, hermosa exposición. Marisa Taborelli nos dice, como siempre, un gran placer escucharte, Olguita. José Luis Toledo, muchas gracias, Olga. Vilma García dice, perdón, me faltó decir que soy de Argentina y no llené, bueno, esto es respecto al formulario. Ok, dice, excelente, Eric. Eric, nuestro futuro participante, también nos dice, excelente presentación. Un saludo desde Guatemala. Mariana Sarena Rodríguez Firpo dice, muchas gracias, Olga, por compartir esto. ¿Podrías profundizar el tema de la interculturalidad en cuanto a la educación intercultural? Bien, creo que un poco acá con Giovanna estamos hablando de cómo el textil, los tejidos pueden convertirse y ser utilizados como una herramienta de alfabetización, ¿no? Pensando en esta idea de la textualidad del tejido, cuando uno analiza esta relación del tejido con el territorio, ¿sí? Las cualidades que encierra ese tejido, del color, de los diseños, de las materialidades, ¿sí? Y obviamente puede estar presente en conocimientos matemáticos, geométricos, conocimientos de química, ¿sí? Que el textil puede ser interpretado. Y no olvidemos que la misma palabra texto hace referencia al tejido, a ese entramado de ideas, de saberes, y que bien puede interpretarse y seguir una línea de investigación ayudando a fortalecer la educación para nuestros pueblos indígenas. Gracias, Olga. Bueno, Adriana Rodríguez nos consulta sobre un término que empleaste cuando comentaste de la reetnización, me parece.
quiero saber que nos lo confirme si es reetnización cuando dices que Sí, acaba la dictadura y el gobierno empieza a reetnizar. sí, sí, reemnización porque eh, decimos que se da este proceso en la década de los años 80 con el retorno de la democracia, porque si bien había comunidades indígenas en nuestro territorio nacional, eh, en realidad la dictadura militar había callado a muchas de esos procesos, digamos, o por lo menos esas comunidades que estaban silenciadas, como van a estar silenciadas muchísimas voces durante la dictadura militar. Entonces, con el retorno de la democracia se abre un camino a poder nuevamente pensar en esas identidades indígenas, a volverse a sentirse parte de comunidades originarias, y entonces en la antropología se comienza a hablar de procesos de reetnización. ¿Sí? Gracias. Vilma García nos escribe un comentario que se desprende un poco de lo que comentaba Giovanna sobre el racismo. Dice, yo soy argentina y diciendo, digo, sobre la discriminación, perdón, y diciendo que se haga discriminación a los collas o racismo. Al contrario, aquí se recibe mejor que en ningún lado a collas o quien quiera venir de otros países. Bueno, Claudia Rocha nos confirma que en efecto era el término reetnización. Y Juliana Chávez nos consulta o nos dice lo siguiente. Denise Espejo, en el año 2007, menciona que comparar el tejido con el texto corresponde a la mirada eurocéntrica, escrituralista, que ubica el desarrollo máximo de la escritura en Europa. De alguna forma implica reducir el tejido. Las autoras invitan a valorar el tejido desde su esencia que no requiere comparación, sino una apreciación de lo que es. Los resultados del análisis del color son un ejemplo claro. La unidad mínima del texto es el grafema. ¿Cuál sería la unidad mínima del textil? Nos consulta. Dice, más que una pregunta, es una invitación a considerar estos postulados y ajustar nuestros lenguajes textiles. Muchas gracias. No sé si quieras complementar con algún comentario, Olga. Bueno, yo creo que cuando hablamos, bueno, cuál sería la unidad de análisis, ¿no? Dentro de un tejido, creo que para cada comunidad será diferente de cómo mira a ese tejido, ¿no? Podrá ser la unidad, el hilado, ¿sí? Acá que es particular, yo les comentaba ese hilo lioque, ese hilado a la izquierda, que está en toda el área andina, ¿sí? Podrá ese ser esa unidad de análisis. Podrán ser algún diseño que guarda una significación profunda para las comunidades de aquí, a lo mejor en Mesoamérica, ¿sí? Creo que cada comunidad tendrá un análisis muy distinto de pensar ese tejido, ¿no? Está en estrecha vinculación con la mirada que den las comunidades. Muchas gracias. Sara García Castillo nos dice, gracias por compartir tan interesante investigación. En su exposición mencionó la condensación de los colores y los saberes. ¿Podría dar algunos ejemplos? Nuevamente, gracias. Sí, no me explayé con respecto al tema colores porque hay todo un campo particular, pero sí, por ejemplo, mencionarles que existen recetas interesantes que se han podido rescatar de esos procesos tintorios, como por ejemplo el uso de algunos mordientes que son los que abren la fibra y fijan el color, como el uso de la orina, ¿sí? Y de una orina en particular que tiene que ver en una orina guardada de una semana, que no pertenezca a una mujer que está menstruando, de una mujer que no haya tenido relaciones sexuales antes de guardar la orina. Es decir, son recetas que se han ido transmitiendo dentro de ese proceso tintorio, ¿sí? Y que guardan las familias en particular como recetas y que obviamente da cuenta de esa significativa tradición. Determinadas partes de las plantas, sea una planta que se utilice la raíz
o el tallo de la planta, o las flores, o la corteza del árbol. Hay infinidad de recetas que guardan, que han ido manteniendo y que obviamente se ha ido pasando de una generación a otra. Gracias, Olga. Bueno, aquí Graciela Torres, bueno, nos sigue comentando sobre la discriminación, nos dice que lamentablemente sí existe en Argentina. Ruth Leveró nos dice saludos. Y una pregunta más amplia, sí, de Leonor Mercedes del Carmen Murúa, nos dice, me gustaría preguntar cómo construyen, déjenme ver que me está tapando el... ¿Cómo construir vínculos verdaderamente éticos entre universidades, diseñadores y comunidades que resguardan saberes textiles? Muchas veces los diseñadores o académicos reciben visibilidad y reconocimiento por estos trabajos, pero las comunidades continúan en condiciones de precariedad. ¿Qué marcos o criterios consideran fundamentales para evitar prácticas extractivas y asegurar un beneficio real y justo para quienes sostienen estos saberes? Bueno, en esto me quiero situar cuando empezamos este trabajo de una etnografía compartida, que hablábamos al principio como un método de estudio, ¿sí? Donde convergíamos distintos intereses, nosotros desde la academia, el poder estudiar estos textiles tradicionales, pero también confluenciaba un interés de la comunidad de revitalizar esta práctica que ellos analizaban a sí misma que venía en franca decadencia. Pedían desde la universidad que nosotros pudiéramos colaborar, cómo pensar y cómo podíamos intervenir para que esta práctica pudiera revitalizarse. Entonces se nos ocurrió pensar en estos encuentros de tejedores, que era el momento, digamos, era un espacio de encuentro para poder encontrarnos a tejer, a transmitir técnicas, a transmitir saberes. Entonces, pensamos conjuntamente cómo organizar desde la academia y desde los tejedores. Y entonces, ¿cuál es la intervención que hace ahí la academia o la universidad? Es acompañar de cómo se va a organizar estos encuentros. Y al principio, nosotros llevamos, este año se va a hacer el 15º encuentro. Son 15 encuentros que se hacen ininterrumpidamente desde el año 2009 hasta este presente. Y en ese sentido, era al principio cómo se iba a difundir este encuentro, cómo comunicábamos este encuentro para que puedan llegar tejedoras y tejedores de distintos lugares, cómo organizar el programa, la difusión. Y aquí hay algo muy espontáneo que salió, que fueron un poco las entrevistas que las realizábamos mientras preparábamos los alimentos, mientras preparábamos los encuentros, mientras diagramamos cuál iba a ser el programa de ese encuentro, qué cooperativa iba a enseñar determinadas técnicas. Bueno, esto fue un acompañamiento mutuo de nosotros, de nuestro lugar, con otorgar certificados, por ejemplo, a quienes participaban de año a año de estos encuentros, y desde la comunidad lo que ellos deciden, cómo se va a organizar el programa, respetar las decisiones que toma la comunidad. La academia en ese sentido, la universidad, trabaja conjuntamente. No hay aquí un saber o una idea que se impone frente a las decisiones de la comunidad. Y entonces se trabaja conjuntamente y así hemos venido trabajando durante todos estos años. Inclusive ya las que somos mayores vamos dando paso a las nuevas generaciones para que retomen este trabajo de organizar año a año el encuentro y bueno, se han sentido motivadas. Hoy tenemos muchas jóvenes que están tomando, como le decimos aquí, la posta para poder seguir adelante con los encuentros. Y esto a nosotros nos llena de alegría porque creemos que el proceso textil, la producción textil comienza a revitalizarse entre las nuevas generaciones, ¿sí? Y eso ha sido muy interesante, un trabajo compartido, ¿sí?
se han producido videos, los ha editado nuestra universidad y se ha compartido con la comunidad, ¿sí? De hecho, también esta tesis, como producto de esta tesis, también la comunidad tiene parte de este trabajo. Todo lo que se produce primero se da a conocer a la comunidad. Excelente, Olga. Isa te dice muchas gracias, qué interesante trabajo el que ha realizado y excelente presentación. Un comentario de Adriana Rodríguez dice, el impacto en México es parecido. Yo estudio a los tejedores de telar en Colón, Querétaro, y que tejen zarapes, y en Nobsa, Boyaca, Colombia, que tejen ruanas. Por el tema de las materias primas, oveja de lana porque han sido reemplazadas por oveja de pelo, y también el cambio de las especies vegetales y el impacto de la sobreexplotación. Heidi J. Sánchez nos dice buenas tardes, no veo el link de la asistencia. Sofía Molina Sierra, disculpa molestar, pero también otro problema con la asistencia. Julia Morales Rendón dice, gracias, muy interesante sobre los usos, sobre los hilos que usan aquí en México. Usamos mucho el hilo de acrilán. Alejandra Misraji, gracias Olga, un placer y escucharte. Gracias por esta ponencia y por hacer posibles junto a la cooperativa Pachamama los maravillosos encuentros de tejedoras en Amaicha. Gladys Genes, gracias por su exposición, Olga. Daniela Peña Salinas dice, Olga, muchas gracias por tu presentación. Nos pones a pensar en las diferentes metodologías para acercarnos al estudio de los textiles. Ruth Leverón te agradece nuevamente. Valeria Chávez dice, hace 12 años estuve junto a un grupo de tejedoras en la cooperativa La Pachamama y conocimos el trabajo que realizan allí. Nos recitaron y cantaron y contaron sobre recuperar el valor de las técnicas ancestrales y la transmisión de estas a las nuevas generaciones. Felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Valentina Díaz nos consulta si podríamos tener tu correo, Olga. Ay, bueno, ahí le Sí, sin pediríamos. duda. Ahora Yo, les escribo, si quieren les paso mi ya. correo personal por si quieren comunicarse. Aquí les voy a escribir mi correo. Muchas gracias, Olga. Jacqueline López Maya, felicidades por sus encuentros. Ricardo, magistral, gracias, doctora Zulca. Vilma García, ¿se podrá obtener la grabación de este conversatorio? Me parece que sí, no habría ningún problema. Diana Buffetti, bueno, a reserva de lo que nos diga la doctora Olga. Diana Buffetti Telares dice, qué lindo todo lo que contás. ¿Cuándo es el encuentro este año? Siempre lo realizamos el último fin de semana de julio. No estoy aquí ahora con el calendario, pero siempre cae el último fin de semana de julio. Hacemos el encuentro. ¿Sí? Este año vamos por el 15º. Ya estamos organizando las invitaciones, así que será ahora sí, el 26 y el 27 de julio. 26 y 27 de julio va a ser este año. Están todos invitados, invitadas, los que vivan por aquí cerca. Gracias, Olga. Antes de continuar con los comentarios, la doctora Claudia Rocha nos ha levantado la mano, entonces vamos a ceder la palabra y invitarlos a que formulen alguna otra pregunta. Todavía tenemos tiempo, entonces hay que aprovechar el conocimiento de la doctora Olga. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Yupay-chan, Olga. Lo escribí, no creas que lo memoricé, aquí lo tengo muy anotado. Y bueno, ahora que hablabas de la revitalización de este proceso que has emprendido desde la academia, en acompañamiento, unas y otras, no sé, entre la academia y la gente que está trabajando en este proyecto, quiero preguntarte de la población, qué fue lo que encontraste? Al hablar de revitalizar, ¿qué había? Digo, supongo que había tejedoras, tejedores, algunos. Empezó entonces este proceso de transferencia de conocimiento de una generación a otra.
a partir de, bueno, estas actividades que has mencionado que son sumamente interesantes, ¿no? Pero, ¿qué encontraste? Porque además quiero saber cuánta gente está participando de ello. Hablamos a veces de colectivos y pueden ser 5 personas o de una cooperativa en donde están participando 30 y son de distintas generaciones. ¿Qué es lo que puede permitir que haya esa revitalización? ¿Estás hablando de un pueblo o estás hablando de una comunidad en específico? ¿Este pueblo se concentra ahí o está fragmentado en el territorio? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue lo que encontraste? La pregunta para entender la revitalización. Y la segunda, Olga, mencionaste en algún momento un testimonio muy breve de una persona que hablaba también de los tejidos como prendas mortuorias, que eso me parece que es un enfoque interesantísimo para las personas que estamos, digamos, persiguiendo estos saberes, que esa parte también se está perdiendo de una manera importante. Quienes se llevan al más allá estas prendas, qué tipo de prendas son, qué tipo de procesos específicos tienen que tener estas prendas para que los acompañen en el Mictlán o inframundo, como se le decía en Mesoamérica, ¿no? Eso, Olga, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos de revitalización es porque habíamos encontrado una situación particular que nos comentaba eh, este grupo de tejedoras que al principio nosotros contactamos con tejedoras que habrán sido un grupo reducido, no más de 10 personas, que integraban la cooperativa La Pachamama, pese a que sus integrantes eran mucho mayor, pero realizaban otro tipo de artesanías. En este caso, hablamos sola de tejedoras que estaban agrupadas en esta cooperativa. Con ellas iniciamos inicialmente el contacto de trabajar y la preocupación enorme de ellas era que el tejido mostraba una debilidad o por lo menos un desinterés por parte de las jóvenes generaciones. Jóvenes que no querían tejer porque sentían vergüenza de tejer, sentían como que eso era parte de una cultura muy antigua a la cual ellos no sentían identificación con ello. Eh, y por otro lado, las mujeres más grandes, que eran las que continuaban con esta práctica, ya estaban muy ancianas y en realidad ellas necesitaban, sentían que querían transmitir esta enseñanza, esta práctica, pero no había, digamos, no sentían, no veían motivación por parte de estas gente más joven. Entonces, también es cierto, las migraciones, hay un grupo de personas que también se trasladan a otros centros urbanos, entonces no continúan con esta práctica. El tejido tampoco se enseñaba en las escuelas, un momento dado sale de esa enseñanza. Entonces, eran varios los factores que habían motivado que esta práctica solo quede reducida a algunas familias que siguieron tejiendo. Y entonces, algunas de ellas pertenecían a esta cooperativa con las cuales empezamos a entablar este acercamiento. Y se nos ocurrió que la mejor manera era convocar que estos encuentros sean un encuentro de contar experiencias con el tejido. Y de esa experiencia tenía que ver con enseñar técnicas textiles, qué técnicas ellas sabían, y poder también aprender otras técnicas que otras tejedoras pudieran saber. Y entonces así nació este Tejiendo Experiencia. Entonces, al primer año empezamos a invitar a varios grupos de tejedoras que no viven ahí en esta localidad estudiada, sino que viven en zonas aledañas. Algunas de ellas pertenecen a asociaciones y otras no, son tejedoras independientes, porque ellas han mantenido también el tejido y entonces al primer encuentro vinieron más de 180 tejedoras de distintos lugares y nos concentramos un sábado y un domingo. Durante todo el sábado se hacen talleres de tejidos. Cada cooperativa o cada tejedora
enseña una técnica en la cual es maestra, digamos, y transmite esta enseñanza al resto quienes quieren aprender. Y entonces se van haciendo una ronda de esa enseñanza, de esos talleres, de técnicas de tapiz, de distintas técnicas para hacer pellones, de hacer, por ejemplo, otro tipo de técnicas o hilados o también procesos tintorios y así. Y entonces al año siguiente seguimos invitando a otros grupos, a los mismos grupos que habían participado el primer año, pero ampliando esa invitación, inclusive en los momentos que iniciamos no teníamos el desarrollo de Internet todavía muy desarrollado, entonces la invitación se hacía por radio. Entonces se invitaba a las comunidades a participar a través de la radio, llegábamos inclusive la invitación a las distintas comunidades que llegábamos a invitar, entonces se hacía una invitación a través de un comunicado en papel, hasta que después logramos, ¿sí? Se ha ido aceitando, digamos, estas invitaciones y hoy, bueno, ya es algo convocante, ya se instaló como un lugar de reunión la última semana de julio, que es ahí donde llegan cada una de estas tejedoras, de estos tejedores, y no solamente nos reunimos a tejer, sino también a vender sus productos. Y esto, bueno, hace que podamos encontrarnos y se brindan talleres para jóvenes, para niños. Y por supuesto, esto se fue acrecentando cada vez más, inclusive se hace toda una demostración de algunas técnicas en particular, se ha ido abriendo año a año, ahora no solamente a los tejedores y tejedoras de la zona, sino también de otras partes del país que se han enterado de este encuentro, entonces se va ampliando. Bueno, eso ha sido un poco lo interesante de pensar de por qué la revitalización. Y respecto a tu otra pregunta, que ahora se me olvidó, Claudia, ¿cuál era? Si me recuerdas, por favor. Las prendas mortuorias, Olga. Ah, de las prendas mortuorias. Bueno, yo lo mencioné al pasar, en realidad no los estudié, te puedo confesar, para esta comunidad en particular, la relación, digamos, de los tejidos con la muerte. Estudié los textiles en relación a la muerte con el pueblo Coya, del cual yo provengo y donde sí hay una alta significación de esos tejidos con la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo que tiene que ver con la comunidad tuya del proceso de la muerte, ¿no? Porque aquí, en realidad, cuando hablamos de tejidos, hablamos no solamente del tejido confeccionado en telar, sino también de las ropas que lleva el difunto. Estoy hablando de la comunidad Coya, ¿no? Entonces, cuando se produce la muerte de una persona, lo que se hace normalmente es tomar todas las prendas que utilizó el difunto en vida y se arma como un enorme muñeco, ¿sí? Donde se recrea a la persona que ha muerto. Y esa recreación con la ropa, con el tejido, se vela durante 9 días, que son los días posteriores a la muerte. La idea es que, ¿por qué los 9 días? Porque son los 9 meses que nosotros cumplimos, digamos, durante el proceso de gestación, y entonces esos 9 días se produce a velar a esa persona, pero se vela, digamos, en forma simbólica, con sus tejidos, con sus ropas. Cuando terminan esas 9 noches, se procede a desarmar ese muñeco armado y se procede a lavar ese tejido. Se lava todo el tejido. Y aquí participan hombres y mujeres. Dependiendo del género, se lavan distintos textiles. Por lo general, los hombres suelen lavar los textiles más pesados, mientras que las mujeres lavan los textiles más livianos. Y el lavado simboliza el poder hacer una
como si una especie de estuviesen limpiando, ¿sí? Esos rastros que se dejó ese difunto. Y después de ese lavado se junta toda esa ropa, se seca obviamente y se guarda. Se guarda esa ropa, se dobla y recién al año, cuando se ha cumplido un año de la muerte de esa persona, recién se procede nuevamente a sacar esas prendas y esas prendas son repartidas entre los familiares. Todo un proceso, ¿sí? Eh, lo cuento así como muy simplificado porque yo formo parte de la comunidad y bueno, he tomado participación, además con mi padre lo hicimos. Es mucho más complejo, pero he podido simplificarlo nada más aquí para poder explicártelo. Muchas gracias, Olga. Bueno, no nos quedan más que comentarios de agradecimiento, tanto de Laura Fernández, de Adriana Rodríguez, de Heidi Sánchez, Priscila Inés, de María Antonia Narváez y Paola Shain, Vilma García, Ángela Argotti y Graciela Torres. Y bueno, eso es todo lo que tenemos ahora en el chat. Bueno, Olga, para ir cerrando, muchísimas gracias por tu exposición, muchísima gente agradeciéndote en el chat. Y definitivamente, como también lo decían por ahí, no solamente la exposición fue muy enriquecedora, sino todo lo que nos dejas para pensar, todo lo que nos dejas para construir y sobre todo ver este camino que vamos recorriendo en la Vía Yala, que va en los diferentes rincones de diferentes países donde no pensamos que se esté revitalizando, no sabemos, y ahora por medio de este trasegar del seminario estamos viendo lo enriquecedor de tu labor de tantos años a nivel personal, a nivel académico, a nivel intelectual y con la comunidad. Muchísimas gracias por la exposición y sobre todo por tu labor. Gracias, Giovanna, y gracias a todo el equipo que está organizando estos seminarios y a los que han participado y los que me han acompañado, sobre todo desde acá, de este lado del área andina, desde Tucumán. Gracias. Un saludo a todas y todas entonces. Muchísimas gracias. Nos vemos el Buenas próximo noches. miércoles a la misma hora. Un abrazo, Olga. Muchas gracias. Eduardo, Claudia, muchas gracias. Hasta la Adiós, próxima. buenas noches, gracias a ustedes. Adiós, adiós, gracias.